En la línea de la valentía quiero compartir con vosotros hoy el tema titulado Valentía para vivir. Necesitamos la valentía. Lo estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos viendo cómo Jeter, el hijo de Gedeón, no tuvo valentía para acabar con los dos reyes madianitas y cómo esto luego produjo un desastre en la nación de Israel. Estuvimos hablando del precio de la inmadurez y vimos que el principal problema de la inmadurez es la falta de valentía. La falta de valentía es una tragedia. Necesitamos valentía para vivir. Necesitamos tener valor para afrontar y enfrentar la vida. Es una tragedia porque la valentía, llegamos a la conclusión de que es necesaria, y lo vimos en base a diferentes versículos bíblicos, textos de la Escritura, que la valentía es necesaria para conquistar las promesas de Dios. Sin valentía no podemos conquistar las promesas de Dios. La valentía también es necesaria para poder enfrentar cualquier esfuerzo con éxito. Esfuerzos que nos retan a superar problemas, dificultades, adversidades. Para eso necesitamos la valentía. Para pelear las batallas de Dios, para hacer guerra espiritual, para luchar por lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es necesaria la valentía. Para que el rey ponga sus cosas a nuestro cargo, es necesaria la valentía. Para que Él ponga su casa a nuestro cargo. La necesitamos también para ganar la confianza del rey, la confianza de Dios. Dios no le va a entregar la gestión de su reino, ni la gestión de sus cosas a los cobardes. Necesitamos la valentía también para tener un lenguaje correcto, para poder hablar fe, para establecer el reino de Dios en nuestra vida, para provocar el cumplimiento de las palabras de Dios sobre nosotros. La necesitamos para alcanzar un buen futuro, para nosotros y para nuestra descendencia. Y es necesaria también para producir gozo y alegría genuinos. Definitivamente la valentía es necesaria para vivir una vida abundante. Y el plan de Dios, el propósito de Dios es que nosotros tengamos una vida abundante. De hecho, Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que no tengan una vida perrindunguera, para que no tengan una vida patatera, para que no... Yo quiero que tengan una vida abundante. Jesucristo vino para darnos una vida abundante. No nos conformemos con menos que una vida abundante. Para eso necesitamos la valentía. Entonces estuve leyendo esta semana en el primer libro de los Reyes, Primero de Reyes, capítulo 18, y ahí podemos ver la grandísima valentía que un profeta, yo me lo imagino, no sé por qué me imagino a Elías, el profeta Elías, así me lo imagino bajito, regordito y viejito, ¿no? y envejecido. No sé cómo sería físicamente Elías, pero un profeta que tuvo una enorme valentía. ¿Sabéis que él enfrentó al rey Acab, el malvado rey Acab, que se había casado con la aún más malvada reina Jezabel y que tenía pues un escuadrón de profetas falsos de Baal y de Asera, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, y él solo los enfrentó. O sea, demostró tener una valentía grandísima, grandiosa. Quiero que vayamos a Primero de Reyes 16, 2 capítulos antes, para que veamos cuáles eran las condiciones en las que Elías, o en las que él vivía, en las que él vivió, y en las condiciones que existían cuando él tuvo que enfrentar a los profetas de Baal, a Acab, a Jezabel, etcétera, etcétera. Entonces, en el capítulo 16 del Primero de Reyes, los versículos del 29 al 34, aquí se describen las circunstancias en las que vivía Elías. Describe cuáles eran las características de la sociedad de su época, del momento que él estaba viviendo. ¿Qué es lo que sucedía? Podríamos decir, bueno, pero es que a nosotros nos ha tocado vivir un momento terrible de la historia, un momento crítico, un momento donde las circunstancias han sido terribles. Nos contaba antes Damaris de Venezuela. Venezuela, podría decir, no, pero es que a mí me tocó vivir lo peor de lo peor. Efectivamente, gracias a Dios, aquí en España creo que no estamos así, pero
Pero nos ha tocado vivir también unas circunstancias difíciles. Esta época de pandemia, esta temporada de pandemia es un poco complicada además. La crisis económica, la crisis de salud y sobre todo la crisis de valores, la crisis moral que estamos atravesando. Vamos a ver entonces qué le tocó vivir a Elías, porque Elías tampoco lo tenía todo de color de rosa. A veces vemos a los personajes bíblicos como que ellos vivían en una alfombra roja, vivían en un lugar donde todo era paradisíaco, donde todo funcionaba bien, etcétera, etcétera, donde no tenían problemas. Fijaros lo que describe la Escritura. El versículo 29 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y es en este reinado del rey Acab que Elías está inmerso. El ministerio del profeta Elías se da principalmente cuando reina Acab sobre Israel. Y Acab, hijo de Omri, versículo 30, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, más que todos los que reinaron antes de él. Es decir, que Elías sufrió el reinado del peor de los reyes de Israel. El peor de los dictadores, el peor de los reyes de Israel, el más pagano, el que más se levantaba en contra de Dios, reinaba cuando Elías tuvo que desarrollar su vida y su ministerio. Versículo 31, y describe la Escritura, porque le fue ligera cosa, es decir, no le importó, parecía algo liviano, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y no solo esto, sino que andaba en todos los pecados, y para él eso era fácil, era lo normal, y además era ligera cosa, algo que decía, bueno, esto es poco, voy a hacer algo más. Entonces dice, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Es decir, compartió su vida con la peor reina pagana que podía haberla compartido. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Es decir, no solo decidió no servir a Dios, sino que decidió servir a un Dios que competía con el verdadero Dios, a Baal. Y le levantó un templo, lo edificó y lo adoró. Hizo, versículo 33, también Acab una imagen de Asera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Es decir, todo lo que hizo Acab fue ir en contra de Dios y decir, bueno, pues Dios nos ha abandonado, Dios se ha quedado en Jerusalén, en el reino de Judá, nosotros vamos a vivir nuestra vida y vamos a levantarnos dioses nuevos. Y todo lo que parecía, vamos a ver, el deporte nacional, en ese momento era hacer todo lo que fuera posible en contra de Dios para provocar la ira de Dios. Y nos quejamos que es difícil vivir en el mundo de hoy. Nos quejamos que es difícil ser cristianos hoy. ¿Realmente es difícil ser cristiano hoy? ¿Realmente es difícil? Hay situaciones en las que es verdaderamente difícil. Fijaros que el versículo 34 dice que en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Es decir, este último versículo de este capítulo 16 nos habla de que era tal la apostasía, era tal el ir en contra de Dios, el no tener en cuenta a Dios, el vivir apartados de Dios, era tan grande, era de tal magnitud esto en Israel, que incluso había gente, es como que se premiaba el hacer cosas que fueran en contra de Dios. Es decir, vamos a hacer algo más gordo todavía, que todavía provoque más ira a Dios. Y este hombre se levantó en contra de lo que Josué habló y edificó Jericó, aunque pagó el precio carísimo de que murieran 2 hijos suyos, tal y como Josué había dicho. Esta era la situación en la que vivía Elías.
Este era el momento en el que vivía Elías. Era un momento realmente difícil para ser fiel a Dios. Las circunstancias de la vida de Elías no eran fáciles. Le tocó vivir en el momento de mayor apostasía del pueblo de Israel. Tú puedes decir, pero es que me está tocando vivir en el peor momento de la iglesia cristiana en España. O me está tocando vivir en el peor momento de la iglesia en Almansa. O me está tocando vivir en el peor momento de la iglesia, donde las iglesias, si no cojean de una cosa, cojean de otra. No es fácil para mí. Es muy difícil. Puedes decir esto. Pero a Elías le tocó un peor momento que a ti y que a mí. Y fijaros lo que sigue diciendo la Biblia en el capítulo 17. El versículo siguiente, el primer versículo del capítulo 17. Y es que me encanta cuando la Biblia dice, entonces. Entonces Elías Tisbita. Entonces, en ese preciso momento, dentro e inmerso en esa situación, cuando se estaban dando esas circunstancias críticas, esas circunstancias completamente negativas, que no apoyaban para nada, que no beneficiaban, que no ayudaban. Al contrario, esas circunstancias que lo que hacían era provocar más problemas. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Entonces se levantó y buscó al rey Acab, al malvado rey Acab, y se plantó delante de él con valentía y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! O sea, a mí esto me alucina. O sea, Elías, en las peores circunstancias, en los peores momentos, en el momento de mayor bajón, de mayor depresión espiritual, donde la maldad había aumentado, donde se premiaba provocar a ira a Dios. Entonces Elías se presenta delante del rey, que era el que gestionaba y el que promovía el ir en contra de Dios. Entonces, en ese momento, Elías dice, yo soy valiente. Hace falta un valiente, aquí estoy yo. Mira, primera enseñanza importantísima. La valentía no espera que las condiciones mejoren. La valentía fuerza, mueve, hace todo lo posible para que las condiciones mejoren. La valentía no espera a que todo se solucione y a que todo se ponga de color de rosa, a que todo se encarrile, a que las circunstancias se aclaren, a que la pandemia termine, a que la crisis no exista, a que las crisis internas y de fe dejen de existir. La valentía no espera a que eso cambie, la valentía cambia eso para que mejoren las condiciones. La valentía fuerza la mejoría de las condiciones. Elías se planta delante del rey Acab, enfrentando la autoridad de las circunstancias. ¿Cuántas veces nos hemos puesto delante de lo que gobierna las circunstancias de nuestra vida? Y hemos sido valientes para decir, vive Dios, que está conmigo, en cuya presencia estoy, que esto va a dejar de ser así. Que hasta que yo lo diga, yo voy a ser el que determina lo que aquí sucede. Elías le dice al rey Acab, la autoridad de Baal, que no perdamos de vista que Baal era el dios de las cosechas, el dios en el que confiaban, el dios falso en el que confiaban, para que la climatología, el clima, las circunstancias climatológicas fueran las favorables para conseguir una productividad en las cosechas. O sea, el Dios que Elías se enfrenta y deja en evidencia, porque dice,
ese no va a determinar que llueva en Israel. El que manda aquí soy yo, no ese Dios falso. Entonces le dice, la autoridad de Baal, el Dios de las cosechas y el Dios del clima, se queda en evidencia, porque yo lo determino, porque yo estoy de acuerdo con el verdadero Dios. Ahora Elías dice, en cuya presencia estoy, y esto me alucina, esto es impresionante. Él dice, no, es que yo estoy de acuerdo con Dios. Es que yo vivo en intimidad con Él. Es que lo que yo estoy haciendo no es por mi cuenta, es porque Dios lo determina. La valentía de Elías dependía de su vida con Dios. Nuestra valentía es y siempre será directamente proporcional a nuestra vida con Dios. Nuestra valentía espiritual, nuestra fortaleza espiritual, nuestra valentía, nuestro valor, siempre será directamente proporcional a nuestra intimidad, a nuestra relación con Dios. Por eso Elías dice, en cuya presencia estoy. Tenía tal intimidad y tal identidad con Dios que sus palabras venían a ser las palabras de Dios. Es decir, lo que él hablaba era como si Dios estuviera hablando. Porque sus propias palabras no eran sus propias palabras, eran las palabras que Dios ponía en su boca. Pregunta, ¿cuál es nuestro nivel de intimidad? ¿Cuál es nuestro nivel de relación con Dios? ¿Cuál es nuestro nivel de estar en la presencia de Dios? Mira, la valentía tiene un lenguaje correcto y de fe. La valentía habla con autoridad, le habla con autoridad a la causa de nuestra adversidad y la pone en su sitio. La valentía de Elías le dijo, escúchame, el culpable de todo lo que está pasando eres tú, porque adoras a Baal. Y ese Baal, que es el Dios en el que confiáis para que traiga la lluvia, las cosechas y todo, ese lo encierro ahí y no hace nada. Porque yo, por palabra de Dios, determino que durante 3 años no va a llover hasta que yo lo diga. Eso es valentía. Eso es valentía. La valentía tiene ese lenguaje correcto de fe, que expresa y habla con autoridad a la causa de la adversidad y la pone en su sitio. La valentía habla declarando la voluntad de Dios y estableciendo lo que vendrá. La valentía determina lo que pasará, lo que sucederá. Se mete en la intimidad con Dios. Escucha las palabras de Dios. ¿Os acordáis que Jesús decía esto? Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo lo que oigo hablar a mi Padre es lo que hablo. La valentía se mete en la intimidad con Dios, escucha a Dios acerca del problema, acerca de la situación y luego suelta las palabras de Dios, que son las que tienen verdadero poder y verdadera autoridad. La valentía habla declarando la voluntad de Dios y estableciendo lo que vendrá. Así que habla bien de tu marido. Habla bien de tu marido. Habla bien de tu mujer. Habla bien de tus hijos. Habla bien de tus padres. Habla bien de tu trabajo. Habla bien de tu futuro. Habla bien de tu iglesia. Habla bien de tu nación. Habla bien del gobierno. Habla bien. Determina las palabras de Dios acerca de todo eso y suéltalas para que sean. Y este marido mío, que es un cabezón, va a dejar de ser un cabezón, va a cambiar. Lo veo cambiado, lo veo glorificando a Dios, lo veo entregado, consagrado a Dios, lo veo sirviéndole a Él y determino que así será en el nombre de Jesús. Habla bien de tu futuro. Tengo un futuro, una esperanza. Las circunstancias no determinan mi futuro, aunque parece que no hay posibilidades. Dios está estableciendo y preparando las posibilidades para mi vida. Y viene una gran bendición. Tus palabras y tus conversaciones demuestran tu valentía.
Nuestras palabras y nuestras conversaciones demuestran nuestra valentía. Yo me acuerdo de algo, no sé si compartirlo, no penséis que es orgullo, arrogancia espiritual. Es muy lejano en el tiempo. Al poquito de convertirme, de alguna manera yo entendí que yo no amaba a mis padres porque no me comprometía por su salvación. Y me sentí confrontado por Dios con ese tema. Y decidí ponerme a ayunar, a orar y ayunar hasta que Dios los salvara. Y cogí y le dije a mi madre no era creyente, mi padre tampoco. Y le dije a mi madre, hoy no voy a comer. Y me metí en la habitación, cerré la puerta y me puse a orar. Y empecé a orar por ellos. Y como 15 minutos pasaron, no más. Como 15 minutos pasaron. Recibí la convicción. Entendí que Dios me decía, está hecho ya. Descansa, está hecho ya. Como que, hoy entiendo como que Dios de alguna manera probó si yo era obediente, no lo sé. No lo sé, yo era recién convertido. Yo era todavía mucho más inmaduro que ahora. Y salí y le dije a mi madre, ¿qué hay de comer? Mi madre me dijo, pero no dije que no iba a comer. Digo, no, sí, pero sí voy a comer, he cambiado de pensar. Y confié que Dios lo tenía hecho. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que cada vez que hablaba con mi padre era terco como una mula, duro de corazón. Él se creía que era, yo qué sé, porque llevaba el camión más largo y más grande de toda Almansa. Y cada vez que hablaba con él, yo le decía, papá, tú te vas a convertir. Tu destino está en entregar tu vida a Jesucristo. Yo me acuerdo de esto. Él se acuerda, él lo cuenta mucho también, os lo habrá contado seguramente miles de veces. Pero yo lo decía con esta convicción, porque yo me había metido en la intimidad con Dios, había escuchado a Dios acerca de Él, y esas palabras no eran mías. Eran las palabras que Dios tenía para Él. Y ahí lo tenéis, convertido, y aguantando, y dando guerra, y con el ministerio de demostrarnos cómo hay que ser los verdaderos creyentes, cómo tienen que ser, que van adelante pase lo que pase. Ahí lo tenéis. Ese es su ministerio, demostrarnos a los blanditos que hay que ser duros, pase lo que pase. Esa es una parte de su ministerio. Se trata de meterse en serio con Dios para escuchar sus palabras acerca de mi problema, para luego hablar esas palabras a mi problema directamente, declarando lo que sucederá. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder creativo. Iros a Génesis capítulo 1 si queréis, luego en casa lo podéis leer. Dios creó el mundo por la palabra. Podéis ver en Génesis capítulo 1 que dice la Biblia, dijo Dios, y fue así. Dijo Dios, y fue así. Dijo Dios, y fue así. ¿Qué dice Dios de tu vida en estas circunstancias? Suelta esa palabra, porque será así. Será así. Dios dice que eres más que vencedor en medio de los problemas. Suelta esa palabra. Yo soy más que vencedor. Porque será así. Será así. Será como Dios dice. No como las circunstancias dicen, no como la crisis dice, no como la enfermedad dice, no como los problemas dicen, no como la pandemia dice. Será como Dios dice. Tú tienes que creerlo, tú tienes que soltarlo, tú tienes que ser valiente para enfrentar las adversidades, las dificultades, para enfrentar los problemas, para enfrentar a tu rey Acab, para enfrentar a tu reina Jezabel. Tienes que ser valiente para meterte con Dios, escucharle y soltar sus palabras. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, entonces dijo a Acab, vive Jehová,
en cuya presencia estoy, el Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino hasta que yo lo diga. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!, ¿no? Hasta que yo lo diga. Aquí el que manda soy yo. Ni eres tú, ni es tu Baal, ni tu Asera. Y ni mucho menos Jezabel, tu mujer. Impresionante. ¡Qué impresionante! Y veis todo lo que sucede, que luego Dios va guiando a Elías, le dice que se vaya al arroyo de Querit, luego se dice que vaya a casa de la viuda de Sarepta. Y en el capítulo 18, es impresionante en el versículo 1 que dice, pasados muchos días. Mira, la valentía tiene capacidad de resistencia y de aguante. La valentía no tira la toalla, pasados muchos días. La valentía sigue adelante contra viento y marea. La valentía lucha y lucha y lucha y lucha, avanza y avanza, cueste lo que cueste. Pasados muchos días, la valentía persevera y mantiene un compromiso fiel y duradero. Pasados muchos días. Ahora, yo pregunto, ¿Elías estaba bien en un hotel de 5 estrellas, en un balneario de lujo, allí a las orillas del Mar Muerto? ¿O Elías estaba sufriendo en sus propias carnes también la sequía y el hambre que había en Israel? Se fue al arroyo de Querit y el arroyo se le secó, los cuervos le llevaban la comida. Pero el arroyo se secó y se tuvo que mover de allí, tuvo que ir a casa de la viuda de Sarepta. Y en casa de la viuda de Sarepta, ¿sabéis cuál era el menú de Elías durante muchos días? Era pan y agua. No tenía otra cosa. En el arroyo de Querit sí que comía hamburguesas que le llevaban los cuervos del Bestial Burger. Iban al Bestial Burger los cuervos y le llevaban las hamburguesas a Elías. Le llevaban carne. Entonces allí aún comía, tenía agua fresca y aún comía hamburguesas. No sé si haría hamburguesas Elías o no. Igual fue el inventor de la hamburguesa y no lo sabíamos. Pero en casa de la viuda de Sarepta solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Y Elías le pide un vaso de agua y cuando le va a traer el agua le dice, hazme también algo más, porque con agua solo parece que voy muy ligero. Y dice la Biblia que ni la harina escaseó ni el aceite faltó durante toda esa temporada. Pero tenían harina y aceite y agua, no tenía nada más. No tenía nada más durante muchos días. Por eso el versículo 1 del capítulo 18 dice, pasados muchos días. Pasados muchos días. Elías no estuvo exento de la sequía. Elías no estuvo exento del hambre que se provocó en la tierra de Israel. Estuvo a pan y agua en casa de la viuda de Sarepta. No le faltó pan y agua. El pan cocinado con un poquito de aceite. Por lo menos no estaba soso del todo. Pero estuvo a base de pan y agua. Él sufrió las consecuencias de la sequía. Ahora, fijaros lo que dice la palabra. Pasados muchos días, tiró la toalla Elías. Le dijo a Acab, bueno, esto es demasiado. No, dice, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Es decir, ya vemos que pasaron 3 años. Ahora, la pregunta mía es, ¿estaría Elías durante 3 años sin recibir palabra de Dios? Puede ser, la Biblia no nos lo especifica. Yo creo que nos da a entender que hasta que no pasaron los 3 años, de nuevo Dios no le volvió a hablar a Elías. O sea que Elías no solo pasó la sequía de la falta de lluvia y la falta de alimento, sino que además Elías sufrió una sequía de palabra de Dios. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra.
el gran peligro en medio de la sed y el hambre es que dejemos de oír la palabra de Dios, que dejemos de oír la voz de Dios. Porque en medio de la sequía, de la sed y del hambre, ¿sabéis lo que se oye? La voz de nuestros intestinos. ¿Cuántas veces habéis oído vuestras... Dices, madre mía, tengo tanto hambre que me están zurriendo las tripas? Yo cuando llegan las 7:30, las 8 de la tarde, la mayoría de los días empiezo a tener una música aquí dentro que es impresionante. Imaginaros esto a base de pan y agua. Ahora, ese es un problema, porque si solo escuchamos la voz de nuestro ser interior, si solo escuchamos la voz de nuestra necesidad, si solo escuchamos la voz de las circunstancias que estamos atravesando, si solo escuchamos la voz de la sed y del hambre y dejamos de escuchar la voz de Dios, puede ser que perdamos la valentía para perseverar. Pero pasados muchos días, gracias a Dios, que Elías perseveró esos días, dice, vino palabra de Jehová. Recibió la palabra de Dios que le dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fijaros que seguidamente el versículo 2 dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab. ¿Cuál es nuestra reacción cuando recibimos la palabra de Dios? Elías recibió la palabra de Dios y automáticamente se levantó y obedeció. Y nosotros, ¿cuánto nos cuesta? Empezamos a hacer como hizo Gedeón. Es que yo no sé si Dios me ha hablado, voy a poner el vellón. Señor, si hoy sale el cielo todo despejado, pero una nube que tenga forma de trompeta en el cielo y la vea yo solo, es que tú me has hablado. Y empezamos a hacer cosas empezamos a poner excusas para obedecer a Dios. Es muy, muy, muy interesante que nos demos cuenta que Elías se levantó y obedeció. Y sabéis la historia, no la vamos a leer porque es muy larga. Elías se encuentra con el siervo de Acab porque habían salido a buscar pastos para los ganados, porque el hambre y la sequía era terrible en Samaria. Y se encuentra y le dice, dile a Acab que estoy aquí y tal, y sabéis la conversación. Definitivamente al final él se encuentra con el rey Acab. Y fijaros, versículos 17 y 18 nos describen el encuentro de Elías con el rey Acab. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Es decir, el rey Acab le dice a Elías, hombre, por fin, ¿eres tú el que está dando todos estos problemas? Fijaros cómo Acab culpaba a Elías de las circunstancias que estaban atravesando. De alguna manera, Elías era el culpable, porque es el que dijo, hasta que yo lo diga no va a llover. Pero fijaros la contestación de Elías. Es interesantísimo que nos demos cuenta de esto. Y él respondió, Elías le respondió, yo no he turbado a Israel. Yo no soy el que le está causando los problemas a Israel. Yo no soy el culpable de que tú vivas como vives, de que esté sucediendo lo que está sucediendo. Dice, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis dejado los mandamientos de Dios y estáis siguiendo a los Baales. Es muy interesante que nos demos cuenta de que cuando Elías cumple lo que Dios le ha mandado y se muestra delante de Acab, y Acab le pregunta diciéndole, ¿eres tú el que está provocando los problemas de Israel? Elías le contesta sabiamente, que la causa de los problemas es la desobediencia del rey Acab y absolutamente nada más que la desobediencia del rey Acab. Entonces yo tengo una pregunta, esa pregunta que yo me hago a mí mismo y que os hago a vosotros y os traslado a vosotros y a los que me están viendo ahora el mensaje por internet. ¿A quién o a qué culpas de tus problemas?
Porque somos especialistas en culpar a los demás. Somos especialistas en culpar a las circunstancias. ¿A quién culpamos de nuestros problemas? Y te tengo que decir que nuestro mayor problema siempre es la desobediencia a Dios. Siempre será que desobedecemos a Dios en todo aquello que Él va demandando de nosotros. Yo tengo algunos ejemplos apuntados, anotados. Ejemplos que me he ido acordando. Por ejemplo, no perdonar a aquel o aquella que sabes que tienes que perdonar. Dios te está diciendo que tú perdones a alguien. Sabes que hay algo en tu corazón en contra de esa persona. Es el momento de perdonar, es el momento de avanzar en tu obediencia y no seguir siendo desobediente a Dios. Es el momento también de pasar por alto las ofensas. Dios te dice, no lo tengas en cuenta, pásalo por alto, pasa página ya de una vez. Pasa página de una vez. Yo oí un testimonio en una predicación por internet y una mujer entró a la consejería con un pastor y le planteó el problema que ella tenía. Ella había vivido con su marido. Los dos estaban estudiando medicina. Ella se hizo enfermera para acortar su carrera, sus estudios, y ella empezó a trabajar de enfermera y se encargó de mantener la casa y de pagarle la carrera a su marido para que su marido consiguiera ser un doctor, un médico. Se casaron, vivieron felices, ella le pagó la carrera a él, se encargó de todo por su trabajo. Él se hizo médico y con el tiempo, ¿sabéis lo que pasó? Él se enrolló con la enfermera, con otra enfermera, no con ella, y dejó a su mujer. Esto era crítico, era duro. Y el pastor le pregunta, dice, ¿pero cuánto tiempo hace de esto? Y es que me resultó impresionante ver la reacción del pastor, porque le preguntó a la mujer, y la mujer le dijo, hace 37 años. Y el pastor le dijo, pero ¿cómo puedes seguir atada a algo, por muy duro o muy fuerte que sea, que hace 37 años que te ató? Hay que ser valiente para soltar ese problema ya de una vez por todas. No puedes seguir atado a algo que te ha atado durante 37 años. Hay que ser valiente. Hay que perdonar, hay que pasar página, hay que decir, yo vivo. Hasta ya de las ataduras de antaño. ¿No? Pasar página. Soltar, perdonar, pasar por alto. Dios nos está retando a trabajar como si trabajáramos para Él. No sirviendo a los hombres, sino saber que les servimos a Él en nuestro trabajo secular. Cuando Dios te dice, tienes que trabajar honradamente, tienes que ser más honrado en tu trabajo. Cuando no tienes que sacar provecho de otros. O cuando sabes que Dios te está diciendo, te tienes que cuidar físicamente, en mi caso. O tienes que cuidar lo que comes, tu alimentación. O cuando Dios nos está diciendo, tienes que dejar tu mal carácter, tu mal genio, tus maneras de hablar, tu manera de pensar. O cuando Dios te dice, tienes que dejar de ser avaricioso, tienes que empezar a ser generoso. O cuando Dios dice, tienes que empezar a practicar las disciplinas cristianas. Es el momento de que empieces a meterte de lleno conmigo. Cuando sabes que Dios te está diciendo, tienes que servirme. Tienes que hacer algo, tienes que servir a los demás. Tienes que servir en la iglesia, tienes que servirme. Cuando Dios te está diciendo algo y tú sabes que Dios te está diciendo que lo tienes que hacer y nos empeñamos en desobedecer, esa es la causa de nuestros problemas. Y Elías tiene la valentía, el valor de decirle a Acab, la causa de los problemas de Israel, eres tú que estás desobedeciendo a Dios. Es tu casa. Es tu mujer. Estáis desobedeciendo a Dios y por eso son los problemas que estáis teniendo. Elías le dice, y fijaros que se atreve a decirle a Acab,
júntame a todos los profetas de Baal, a todos los profetas de Asera, vámonos al Monte Carmelo, vamos a organizar 2 sacrificios, vamos a ver definitivamente quién es Dios en Israel. Para eso hay que tener valor, hay que ser valiente, hay que tener valentía. ¿Sabéis la historia? ¿La conocéis? No me voy a enrollar con ella. Tiene muchos detalles importantes, muchos aspectos importantes. Pero quiero compartir 2 versículos más. En el versículo 21, después de que, dice el 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo, en el versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mira, definitivamente tú y yo necesitamos valentía para dejar de vivir indecisos, titubeando entre un cristianismo verdaderamente comprometido y un cristianismo light y descafeinado. Necesitamos valentía para decidirnos de una vez por todas. Si realmente Dios, es nuestro Dios, es mi Dios, si realmente Dios es mi Dios, es el momento, es el tiempo para que yo deje de vivir un cristianismo gris y mediocre. Si realmente Dios es tu Dios, es el momento, no esperes más, deja de vivir como el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Nuestro cristianismo, nuestra forma de ser cristianos, define cuál es nuestro Dios. Dicho de otra manera, voy a decirlo de otra forma. Nuestro cristianismo, es decir, nuestra vida cristiana, tal y como nosotros vivimos el cristianismo, eso es la evidencia de cuál es el Dios en el que creemos realmente. Por eso hay tanta diferencia entre los cristianos. Porque me atrevería a decir que cada cristiano se fabrica un Dios a su medida. Cada cristiano se fabrica un Dios a su imagen y semejanza. No como Dios que nos hizo Él a su imagen y semejanza. Por eso cada cristiano se fabrica a un Dios a su imagen y semejanza. Por eso hay cristianos que dicen, yo no considero importante la iglesia, yo no considero importante servir, yo no considero importante ser generoso, yo no considero importante cuidarme, yo no considero importante ser disciplinado en mi vida, yo no considero importante ser un buen trabajador, yo no considero importante amar a los demás, yo no considero importante... Por eso hay tantas diferencias entre los cristianos. ¿Por qué vivimos un cristianismo de baja convicción y seguimos tan tranquilos? Necesitamos valentía para vivir, pero para vivir como cristianos verdaderos necesitamos una valentía verdadera. ¿Por qué vivimos cristianismo de baja convicción? Y lo peor de todo, seguimos tan tranquilos. Porque hoy se vive lamentablemente un cristianismo que carece de amor. El amor de muchos se enfriará. Y como dice la Biblia que se enfriará, pues que se enfríe el mío también. Un cristianismo sin amor, sin entrega, sin pasión, sin servicio, sin iglesia, sin comunión, sin oración, sin generosidad. Y vivimos tan tranquilos como que todo está bien. Porque Dios me ama. Sí, claro que sí, Dios te ama. Pero precisamente por eso de que Dios te ama, tú debes de cambiar y debes de agradar a Dios y debes de volverte a Dios con todo tu corazón y debes de servir a Dios. Elías nos da este mensaje. El mismo mensaje que le dio a Israel. En este momento, en ese entonces, en esas circunstancias. Si Dios es Dios, entonces tu vida debe de ser muy distinta. Si Dios realmente es Dios, tu vida tiene que ser muy distinta, muy diferente. Debe demostrar amor, entrega, pasión, servicio, iglesia, comunión, oración, generosidad, compromiso y fidelidad. Porque no hay otra manera de ser un verdadero cristiano. No hay otra manera.
No hay otra manera. Lo demás es todo cristianismo light, descafeinado, gris y mediocre. En medio de estas circunstancias, Acab provocó unas circunstancias en Israel que ponían la vida difícil a los cristianos. Sin embargo, Elías fue valiente en medio de esas circunstancias. ¿Sabéis lo que pasó? Montaron los dos sacrificios. Elías se burlaba de los profetas porque les dijo el Dios que responda por fuego, y sabéis que ellos hicieron allí su ritual religioso y no consiguieron que Baal, porque es un falso Dios, respondiera por fuego, sino que Elías oró y efectivamente cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio, el altar, las piedras, todo, la zanja de agua, todo lo que hizo. Pero finalmente, en el versículo 40, cuando Elías, lleno de valentía, ha demostrado que Dios es Dios, en medio de las circunstancias que sean, y se lo ha demostrado a un pueblo indeciso, a un pueblo que se ha dejado llevar por las circunstancias, que ha provocado un rey Acab, que se había casado con una reina Jezabel, que había echado a perder toda la devoción a Dios. Finalmente, en el versículo 40, Elías vuelve a hablar y les da el mensaje final, que es el mensaje final que yo quiero traerte a ti. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Les cortó el cuello. Lo he titulado Valentía para vivir, porque necesitamos esa valentía para vivir como Dios manda. Pero la valentía completa su trabajo, porque la valentía no deja el trabajo a medio. He dicho antes que la valentía no tira la toalla, la valentía no se rinde. La valentía completa su trabajo cuando degüella, fijaros que Elías los degolló a todos los profetas, falsos profetas. Y degollar para mí significa, lógicamente es cortar la garganta, significa silenciar la voz y acallar la influencia. Quédate con esto. La valentía hace su trabajo completo cuando tú silencias la voz y haces acallar y haces que desaparezca lo que te está influenciando mal en tu vida. La valentía completa su trabajo cuando degüella, que es cortar la garganta, silenciar la voz y acallar la influencia. Otro significado de esa misma palabra es matar o sacrificar. La valentía completa su trabajo cuando tú sacrificas todo aquello que es piedra de tropiezo en tu vida. Todo aquello que compite con Dios en nuestro corazón. Todo aquello que idolatramos. Todo aquello que se enseñorea en nuestros corazones. Todo aquello que definitivamente impide que Dios sea el único y verdadero Dios en nuestra vida. Ese es el trabajo final de la valentía. Valentía para vivir como Dios quiere, para alcanzar las promesas de Dios, para alcanzar lo que Dios tiene preparado, para que tú y yo alcancemos todo lo que Dios nos ha dicho que quiere hacer en nuestras vidas. Trae a tu memoria todas las profecías que has recibido, todas las palabras que Dios te ha hablado, tráelas a tu corazón de nuevo para conseguir todo eso. Si seguimos así, no vamos a conseguirlo. Si seguimos así, no vamos a conseguirlo. Hay que ser valientes para alcanzarlo. Hay que dar todos estos pasos, hay que caminar, hay que luchar, hay que terminar con la influencia, con lo que nos está influenciando mal. Hay que terminar esto.
Hay que sacrificar todo aquello que compite en nuestro corazón contra la profunda lealtad a Dios. Y cada uno sabe lo que es, porque llevamos tiempo en el Señor y Dios nos está hablando. Dios te está hablando a ti de alguien que tienes que perdonar, insisto, lo tengo en mi corazón, esto es para alguien. Dios te está hablando a ti de algo que tienes que pasar por alto, ofensas que han marcado tu vida, es el momento de soltarlas. El lastre de muchos años, es el momento de soltarlo. Pero a otros Dios les está hablando de cambiar su manera de vivir. En cuanto a alimentación, en cuanto a físicamente. A otros les está hablando de su conducta en el trabajo, de su relación con sus familiares, de su relación con los demás. A otros Dios les está diciendo, tú tienes que estudiar como que estás preparándote para mí, para servirme a mí. El caso de los estudiantes. A cada uno Dios le está diciendo algo, a otro les está diciendo, tú tienes que cambiar, tú tienes que dejar que el dinero mande tanto en tu vida. Tienes que empezar a ser generoso. A cada uno, y cada uno tiene que ser obediente en eso, en lo que Dios nos está diciendo. Porque esa es la valentía que necesitamos para vivir. No termina aquí la historia. La historia sigue en el versículo 41. Finalmente, último versículo que leo esta mañana. Después de que degolló a todos los profetas de Baal, versículo 41 dice, entonces, me encantan los entonces de la Biblia, los entonces determinan lo que sucede en medio de unas circunstancias que han sido provocadas por la obediencia. Entonces, imaginaros el panorama. El pueblo se había convencido de que Dios era Dios porque había descendido el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, Elías le dice a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Es entonces que la valentía de Elías ha conseguido que las circunstancias cambien. Es entonces que la valentía de Elías ha conseguido que las circunstancias cambien. Me estoy acordando de cuando estudiamos el nombre Jehová Salón, la historia de Gedeón. Cuando Gedeón se presenta para enfrentar con su ejército a los soldados de madianitas, dice la Biblia que el ejército de Madián le quedaba muy cuesta arriba. Esa era una empresa oscura, imposible de conseguir. Así dicen las palabras del original hebreo. Y cuando Dios le dice a Gedeón, bájate que los voy a probar en las aguas, y le reduce su ejército a 300 hombres, dice la Biblia que entonces el campamento de los madianitas les quedaba al sur, les quedaba favorable. Nuestra obediencia le da la vuelta a las circunstancias, a la situación que estamos atravesando. Los imposibles solamente se convierten en posibles cuando nosotros demostramos valentía y obedecemos a Dios. ¿Tú quieres oír una grande lluvia de bendición para tu vida? Yo quiero oír una grande lluvia de bendición, una lluvia grande de bendición sobre mi vida. Pues es entonces, cuando ya les has cortado el cuello a todas esas influencias, a todas esas falsas voces, esos falsos profetas, es entonces que se prepara el terreno para la lluvia de la bendición de Dios. Te lanzo una promesa de Dios. Cuando tú eres valiente, se puede oír una gran lluvia que viene de Dios. Esfuérzate y sé valiente, levántate, sé valiente, porque la valentía provoca las lluvias de bendición de Dios y se oyen en nuestra vida cuando perseveramos en nuestra valentía. Cuando tú eres valiente, es cuando una gran lluvia se oye
de parte de Dios. Necesitamos la valentía para vivir. Cada uno, cada una, en las áreas que Dios nos está diciendo. Dios nos está retando a cada uno a ser valientes en un aspecto. Coge ánimo. Levántate en fortaleza. Sé valiente. Sé valiente. Una gran lluvia se puede oír cuando tú y yo somos valientes. ¿Puedes escuchar la lluvia de Dios? Elías se subió al monte, se puso a orar, se puso a interceder, mandó al siervo, al criado, mira a ver hacia el mar. Y no se veía nada. Y Elías se podía haber desanimado. Y otra vez le dice, ve a mirar. Y no se veía nada. No pasa nada, nada ocurre. Y tú puedes decir, no, yo he sido valiente, pero no pasa nada. Y Elías de nuevo, ve otra vez. No pasa nada. Ve otra vez. No pasa nada. Ve otra vez. No pasa nada. El siervo le podía haber dicho, basta ya me estás calentando la cabeza. ¿Cómo que vaya tantas veces? Me estoy cansando. Lo hemos dicho que la valentía persevera. Hasta que el siervo no le dijo a Elías, se ve una pequeña nube, como la mano de un hombre. Elías no paró. Esa es la valentía verdadera. No pares hasta que veas una pequeña motita de lo que Dios quiere hacer. Y confía cuando veas esa pequeña nube, que tu valentía está provocando una lluvia de bendición, pero una lluvia grande. Una lluvia de bendición viene sobre tu vida. Si tú y yo somos valientes, viene sobre nuestras vidas si somos valientes. Valientes para hacer todo lo que sabes que tienes que hacer. Amén. Valentía para vivir. Necesitamos valentía para vivir. Seamos valientes, porque dice la Escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valentía, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo en ti y en mí nos dará la valentía necesaria para conseguir cambiar las circunstancias y que la lluvia de bendición venga sobre nuestra sequía. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de Elías. Gracias por su valentía, que es ejemplo para nosotros. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Infúndenos de tu espíritu de valor sobre nuestras vidas. Llénanos de valentía para la vida, para vivir como debemos de vivir, para ser quienes debemos de ser, para obedecerte y no ser la causa de los problemas. Danos valentía, Señor, danos valor. Oh Dios Santo, bendito Señor. Nos levantamos hoy como valientes, en medio de las circunstancias que cada uno tenemos que vivir. Y sabemos que entonces vendrá una gran lluvia. La lluvia de bendición se está preparando. Las nubes de la bendición de Dios se están levantando sobre nuestras cabezas. Y está cercano el día en el que tu lluvia de bendición cae sobre nosotros. Gracias, Señor, porque fuiste tú el ejemplo de valentía mayor. Gracias por Elías, gracias por su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Hoy nos levantamos como poderosos guerreros, valientes, creyendo en ti y obedientes hasta el final. Gracias por tu palabra, Señor. Séllala en nuestros corazones.
Gracias porque es alimento para nuestras almas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Valientes, Dios os bendiga. Os llene aún de más valentía, de más valor. Y os conceda una gran lluvia de bendición sobre vuestras vidas. Sobre todo lo que sois y tenéis, en el nombre de Jesucristo. Que paséis una muy buena semana. Dios os bendiga.